Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos oyentes de este hermoso grupo. Les saluda su hermana Estefanía Quitaquís desde Cumandá, Ecuador, esperando hayan tenido un bendecido día y lleno de paz. El día de hoy, viernes 11 de julio del año 2025, continuamos con el libro de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, con el subtema de la aparición del Hijo del Hombre. Y como tema tenemos, Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista. ¿Es Jesús el Mesías? Antes de dar inicio a esta exposición, mis hermanos, deseo orar al Señor, que sea nuestro Dios y que nos enseñe su palabra y nos dé entendimiento para poder comprender su bendita palabra. Allí donde estén, de la posición que ustedes deseen, cerremos nuestros ojos y concentrémonos en el Señor. Amado Señor, gracias por el nuevo día que hoy me has dado, por la oportunidad de estar bajo su presencia. Gracias por su amor infinito y por su misericordia. Le pido, Señor, que hoy nos dé su bendición y sea usted quien me guíe en la exposición. Bendice a aquellos hermanos oyentes que están aquí en este hermoso grupo, que sean bendecidos y que sean edificados en su palabra, porque grande es usted, mi Señor, nuestro sustento y nuestra ayuda. Y a usted llegamos, porque en usted encontramos la esperanza y la motivación para seguir adelante. Alabamos y engrandecemos su nombre. Bendito seas, mi Dios, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Le pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nuestra lectura base se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 18 al versículo 28, que nos dice así su santa palabra. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista. ¿Es Jesús el Mesías? Mis hermanos, algunos cuestionan la naturaleza mesiánica de Jesucristo. Quizás sea por rebelión o por momentos de debilidad y desesperación. Pero las preguntas surgen. Juan el Bautista tuvo un momento de duda. Lo que debemos recordar es que las preguntas honestas nunca ofenden a Dios. Solo la rebelión es juzgada por Él. Dios atenderá y responderá cualquier pregunta honesta, presentada por una persona dolorida y necesitada. Este
Este pasaje ofrece la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan. Esta es la demostración definitiva de la naturaleza mesiánica de Jesús. Veamos 4 puntos importantes. Primer punto, Juan el Bautista, en prisión, oyó de las palabras, de las obras de amor de Jesús. Segundo punto, el ministerio y mensaje de Jesús demostraba que Él era el Mesías. Tercer punto, el antecesor, el mismo Juan, probaba que Jesús era el Mesías. Y cuarto punto, el reino de Dios demostraba que Jesús era el Mesías. Primer punto, mis hermanos, Juan el Bautista, en prisión, oyó de las obras de amor de Jesús. Mis hermanos, Juan estaba en prisión y lo podemos notar en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 19 al versículo 20, que nos dice su palabra así. Reprendió al gobernador Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por las otras maldades que había cometido. Entonces Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 9 nos dice, pero Herodes dijo, ordené que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Sus discípulos le llevaron las noticias acerca de las obras de amor de Jesús. Aparentemente sus discípulos podían visitarlo. Juan estaba ansioso de oír de Jesús y del movimiento mesiánico, de modo que ellos les relataban los maravillosos milagros y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el informe no incluía nada en cuanto a eliminar las injusticias de los hombres, de la tiranía y del gobierno impuesto por otros. Nada de cumplir la esperanza de los hombres sobre la venida del gran Mesías, que conquistaría el mundo y gobernaría en justicia, juzgando a todos los hombres y naciones. En efecto, mis hermanos, aparentemente ocurría todo lo contrario, porque cuando la gente se levantaba para exaltar a Jesús como su rey, Jesús se retiraba y desalentaba la conducta del pueblo. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 16 que nos dice, él por su parte acostumbraba retirarse a lugares solitarios para orar. Juan quedó asombrado por lo que oyó, porque aparentemente Jesús solo cumplía una mitad de las profecías referidas al Mesías, la mitad referida al ministerio, las profecías referidas al juicio y a la justicia no se estaban cumpliendo. En el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 1 al 6 nos dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que estábamos esperando o debemos esperar a otro? Y miren la respuesta de Jesús, mis hermanos, escuchen. Jesús les respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, y los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso el que viendo lo que hago no deja de seguirme. Juan necesitaba, mis hermanos, estar seguro, de modo que envió a 2 de sus discípulos para preguntarle sobre la naturaleza mesiánica de Jesús. Cuando dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Continuamos con el segundo punto, mis hermanos. El ministerio y mensaje de Jesús demostraba que Él era el Mesías. Mis amados hermanos, el ministerio y mensaje de Jesús que probaban que Él era el Mesías. Jesús le dio 4 seguridades a Juan.
seguridades que probaban sin duda alguna que Jesús era el Mesías. Jesús demostró el poder y las obras del Mesías. Note lo que ocurrió cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciéndole que Juan necesitaba estar seguro. Jesús se volvió dándole a los discípulos un ejemplo de lo que era su ministerio. Ellos solamente habían oído del ministerio que realizaba. Ahora verían con sus propios ojos. Jesús sanó a muchos y a muchos devolvió la vista. Aparentemente ministró durante 1 hora aproximadamente. La cuestión era esta, mis hermanos. Jesús le estaba diciendo a Juan a no oír solo las afirmaciones suyas, afirmando ser el Mesías, sino también a mirar las obras que estaba haciendo y lo juzgara por lo que hacía en favor del pueblo. No solamente profesaba ser el Mesías, sino que también lo demostraba. Lo probaba ministrando al pueblo en el poder de Dios. Jesús demostró específicamente 2 gloriosas verdades. 1. Demostró que Dios realmente existe y que es soberano y está por encima y más allá de la naturaleza y tiene el poder de pasar por alto las leyes de la naturaleza, sanando milagrosamente a los enfermos. 2. Demostró que Dios ama y se preocupa por el hombre y que tiene preparado un camino para salvar al hombre y librarlo para siempre. 2. Jesús cumplió las profecías acerca del Mesías. Después de ministrar al pueblo, Jesús se volvió a los 2 discípulos de Juan y les mandó a volver a la cárcel y contarle a Juan lo que habían visto y oído. Y note 2 cosas, mis hermanos. Juan estaba cuestionando la naturaleza mesiánica de Jesús. Los informes que habían escuchado no decían nada de movilizar a la gente, formando un gran ejército. Jesús no estaba planificando la estrategia para librar a Israel del dominio romano y para establecer el reino de Dios. Juan no había escuchado nada acerca de Dios, el Señor, acerca del juicio con fuego mesiánico, acerca de la caída de ciudades y de pecadores juzgados. Y ahora su tiempo se estaba acabando. Pronto sería él juzgado y ejecutado. La respuesta que Jesús envió a Juan era un concepto totalmente nuevo de la naturaleza mesiánica. Es la idea que Dios tiene del Mesías, una idea radicalmente distinta a la del hombre. Era una demostración y proclamación de salvación, del cuidado y del amor de Dios por las personas. Mis hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 24 al versículo 31, allí se presenta la genealogía de Jesús, rastreando su ascendencia desde José, considerado su padre terrenal, hasta David. Esta genealogía sirve para establecer la conexión de Jesús con la historia de la humanidad y al mismo tiempo mostrarlo como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 45, aquí describe el encuentro de Felipe con Natanael, a quien le anuncia que han encontrado al Mesías. Jesús de Nazaret, hijo de José. Natanael, un tanto escéptico, cuestiona si algo bueno puede salir de Nazaret, a lo que Felipe responde, invitándolo a venir y ver. Asimismo, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, encontramos la genealogía de Jesucristo, que establece que Jesús es el Mesías prometido y el heredero legítimo del trono de David, conectándolo con las promesas hechas a Abraham y David en el Antiguo Testamento. Este versículo introduce el Evangelio de Mateo con una genealogía que no es una simple lista de nombres, sino es una declaración de la identidad de Jesús como descendiente de una línea real y una conexión con las promesas de Dios.
Asimismo, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, se introduce la concepción milagrosa de Jesús por medio del Espíritu Santo. Mientras María estaba comprometida con José, este versículo establece el escenario para el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el inicio de la historia de la redención. En Mateo 3, versículo 11, allí podemos encontrar Juan el Bautista, que habla sobre la llegada de alguien más grande que él, Jesús, quien bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Este versículo, hermanos, destaca la superioridad de Jesús y la naturaleza transformadora de su ministerio, que implica un bautismo espiritual, más allá del bautismo de arrepentimiento de Juan. Jesús estaba diciendo que su poder e interés, amor, eran el poder y el interés predichos para el Mesías y que ambos no tenían límite. Veamos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22. Entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Jesús predicaba, mis hermanos, el Evangelio del Mesías. Los pobres representaban a los que son pobres en espíritu, los que estaban necesitados y reconocían su necesidad. El corazón de Dios se extendía a cualquier persona que venía con su necesidad a Él. Eran estos los pobres en espíritu, a quienes Jesús predicaba las buenas nuevas. Jesús prometió tanto las bendiciones como el juicio del Mesías. En Mateo capítulo 11, versículo 6 nos dice: dichoso el que viendo lo que hago no deja de seguirme. Note las dos facetas de lo prometido por Jesús, las dos áreas de trabajo predichas acerca del Mesías. El área de la bendición del Espíritu, de la salvación, del cuidado de Dios para con la gente. Es el área que Jesús incluye aquí. Hoy es el día de bendición. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 4 al versículo 5, allí lo podemos ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. En el libro de Juan, versículo 12, capítulo 12, versículo 47. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 al 15. El área de fuego, de ira, de juicio, mis hermanos. El Mesías ha de cumplir el juicio de Dios al volver. En el libro de Mateo 3, versículo 11 nos dice: yo los bautizo a ustedes con agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
En el versículo 22 del capítulo 7 de Lucas, en este versículo Jesús estaba refiriendo a las Escrituras. Estaba diciendo a Juan que sus obras fueron profetizadas por los profetas, que podemos encontrar en Isaías 35, capítulo 5, versículo al 6. Sin embargo, mis hermanos, note que Jesús acentuaba el ministerio personal y no el político. Omitió las frases de Isaías 61, versículo 1, que dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mis hermanos, esto podía ser interpretado como que él quería ser un líder político, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Necesitaba que la atención de Juan se apartara del concepto equivocado del Mesías. Jesús estaba extendiendo en el poder del Espíritu a los individuos, salvándolos y restaurándolos, no movilizando al pueblo para la liberación de Israel de la esclavitud romana. Como tercer punto, mis hermanos, el antecesor, el mismo Juan probaba que Jesús era el Mesías. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 7 al versículo 15, que nos dice así su santa palabra. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, de él hablan las Escrituras, diciendo: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre la gente no se ha levantado nadie más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de los cielos es más importante que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Los que se esfuerzan por lograr aferrarse a él, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Mis hermanos, tan pronto se habían ido los discípulos de Juan, Jesús dirigió su atención en la multitud. Era necesario, puesto que la gente había escuchado todo lo ocurrido. Algunos pensaron que Juan había flaqueado en su fe. Si se le permitía a la gente pensar esto, pronto también preguntarían si Juan realmente era un profeta enviado a preparar el camino del Mesías. Y siguiendo esa pregunta, surgirían las preguntas sobre si Jesús era el Mesías. Si comenzaba este tipo de conversación y de preguntas, no solo se afectaría a la multitud, sino a los que ya habían creído. Sería devastador para la misión del Señor. Mis hermanos, en todo caso, esto note cuán inconstante es la gente y con qué facilidad se olvida la gente del verdadero llamado y la fuerza del profeta, y se ocupa en cambio de las noticias de un momento de debilidad. Lo que Jesús hizo fue reprender a la multitud. Vindicó la misión de Juan, recordó a los olvidadizos e inconstantes que Juan era el antecesor y que él
Jesús afirmaba ser el verdadero Mesías. Juan era un hombre de convicción y lealtad. No era semejante a una caña sacudida por el viento. La convicción de Juan de ser el antecesor prueba que Jesús es el Mesías. La convicción, mis hermanos, de Juan de que venía el Mesías prueba que Jesús era el Mesías. La convicción de Juan de que él, Jesús, era el Cordero de Dios prueba que Jesús es el Mesías. La lealtad de Juan al oponerse a los religiosos prueba que Jesús es el Mesías. La lealtad de Juan al oponerse a Herodes prueba que Jesús es el Mesías. En Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 23. Mis hermanos, Juan era un hombre que se negaba a sí mismo y se sacrificaba. No era un hombre vestido con ropas suaves, extravagantes, a la moda. Se negaba a sí mismo y sacrificaba las cosas del mundo para llevar a cabo la obra de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Asimismo nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Mis hermanos, Juan era un profeta, un hombre enviado a cumplir una misión profética. Proclamó la palabra de Dios y su proclamación no podía ser negada. Sin embargo, Juan fue más que profeta. 1. Juan fue tanto el objeto de su profecía como el mensajero de ella. 2. Fue el heraldo que trajo al mundo la noticia de que el Señor había venido. En esto Juan fue superior a todos los otros profetas. Aquellos solamente anticiparon la venida del Mesías. En cambio, Juan le vio venir. Juan fue el verdadero antecesor. Note dos asuntos cruciales. Jesús estaba diciendo que Juan era indiscutiblemente el antecesor del Mesías, el mensajero anunciado por las Escrituras. Jesús afirmó ser el Mesías antes que Juan saliera a preparar el camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías, capítulo 40, versículo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo, capítulo 3, versículo 1 a 3. E irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Y tú, niño profeta, del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas, capítulo 1, versículo 76, allí lo podemos ver. Mis hermanos, como cuarto punto tenemos el reino de Dios. El reino de Dios probaba que Jesús era el Mesías. La invasión de Jesús en la historia humana dividió al tiempo y a las eras. La parte de la historia anterior a la venida de Jesús es conocida como la era de la promesa, pero desde la venida de Jesús los hombres viven en el tiempo y en la era del reino de Dios. Juan vivió en la era de la promesa, mientras que los seguidores de Jesús vivieron en la era del reino de Dios. Por eso el menor en el reino es mayor que el más grande de los profetas que haya vivido en la era de la promesa. El motivo, mis hermanos, es Jesucristo. Toda la diferencia en los privilegios de una persona consiste en conocerlo personalmente, a Él. El ciudadano del reino de Dios sabe de la presencia de Cristo en su cuerpo, mediante la persona del Espíritu Santo, y conoce el control activo que Dios ejerce en su vida. Veamos en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 19 al 20 que nos dice su palabra así. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu está en ustedes, pues Dios se lo ha dado. Ustedes no son sus propios dueños, pues fueron rescatados por Dios, quien pagó un precio. Por tanto, den gloria a Dios con su cuerpo. También en el libro de Juan, capítulo 14, del 16 al versículo 18, también leeremos el versículo 20 y el versículo 23, que nos dice su palabra. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. En cambio, los que vivieron en la era de la promesa, solamente, mis hermanos, contaban con la esperanza de la promesa. En el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 16 al 17, nos dice, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios, herederos junto con Cristo. Pues, si ahora sufrimos como Él sufrió, también compartiremos su gloria. En el libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 6, nos dice, pero cuando llegó la fecha indicada, Dios envió a su Hijo, quien nació de una mujer y bajo la autoridad de la ley. Lo envió a rescatar a los que estábamos bajo el dominio de la ley y para que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo y por medio de él decimos, Abba, Padre. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente,
indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 12. Mis amados hermanos, antes de ir culminando, vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 4, que nos dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4, nos dice: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. La palabra de Dios es tan hermosa, mis hermanos, y yo espero que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Y pido al Señor que me permita orar y sea Él el que nos ayude y siempre esté enseñándonos el buen camino. Gracias, Señor, por la palabra que hoy nos ha dado usted. Que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de nosotros. Pido, mi Dios, usted siga enseñándonos cada día, cada momento, a cada hora su santa palabra, para saber cómo debemos dirigirnos en este mundo. Señor, guíenos, sea usted nuestra luz para poder caminar y no tropezar en este mundo lleno de tanto pecado. Mi Dios, permítenos seguir aprendiendo de tus enseñanzas a través de tus siervos. Te doy las gracias, mi Dios, por tus bondades infinitas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paz a vosotros.